Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Solo quiero asegurarme que se escucha, si pueden avisarme que todo está en orden y el audio es correcto. Avisarme que todo está en orden. Ok, perfecto. Bueno, entonces empezamos. Bienvenidos a todos, gracias por estar presentes. Soy Ana María Savarino, trabajo en la coordinación de NAPSI en la Conavio. Soy bióloga y también me dedico a la ilustración de naturaleza. Hoy les voy a platicar un poco sobre una técnica que es relativamente reciente para la ilustración de naturaleza, que es la técnica con medios digitales, y que está ganando mucha popularidad y mucho auge. Y aprovechando que hoy es el Día Internacional de las Aves Migratorias, vamos a dibujar un ave hoy. La clase de hoy va a ser una especie de, la charla de hoy va a ser una especie de demostración, no tanto eh, un tutorial muy detallado de cómo usar las herramientas, sino para que se den una idea de cómo se puede construir un dibujo de principio a fin, desde su investigación hasta pasando por su boceto hasta su coloreado, todo a través de medios digitales. Entonces, pues comencemos. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar con una pequeñísima introducción de la ilustración, solo para que estemos todos en el mismo canal. Eh, el ser humano desde muy temprano en su historia ha tenido un profundo interés en representar el mundo que le rodea. Lo podemos ver representado en las magníficas pinturas rupestres. Por ejemplo, estas son de las cuevas de Lascaux y de Chauvet-Pont-d'Arc en Francia. Y pues nos percatamos que el hombre siempre estaba interesado en representar el medio que le rodea, ¿no? Los animales, en este caso, de importancia para su alimentación o que representaban un peligro o un símbolo de admiración. Y estas ganas de ilustrar la naturaleza pues persiste hasta hoy en día. Eh, Estas pinturas, por ejemplo, tienen ya más de 30.000 años. Pero no es hasta los últimos 3 4 siglos que empieza a cobrar auge la ilustración naturalista con las grandes exploraciones en todo el mundo, los naturalistas describiendo diferentes especies, recolectando, ilustrando, describiendo, mandándoselas a taxónomos. Recordemos que los taxónomos son aquellos científicos que se encargan de clasificar, estudiar y describir a las especies. Y a veces lo hacían con base en una ilustración, ¿no? Claro que los ejemplares eran siempre eh, de primera mano lo mejor. Entonces, voy a mencionar solo algunos ilustradores científicos naturalistas. Por supuesto está el gran John James Audubon. Él fue un ilustrador francés, un gran naturalista y considerado el primer ornitólogo de América. Ilustró muchísimas aves de América a través de observación directa y también a través de la caza. Eh, la ilustración científica y naturalista fue por muchos años el único medio para reproducir el mundo natural y tenía como objetivo capturar no solo impresiones de animales o plantas, sino también sus detalles, el número exacto de picos en un pez globo o los patrones de un pájaro. Estos se replicaban meticulosamente para que científicos también pudieran comparar la anatomía representada con las especies ya conocidas o nuevas. Y por supuesto estas ilustraciones solían acompañar textos científicos, descripciones,
pero muy importantemente también servían como un medio para divulgar la biodiversidad del mundo a un público que no fácilmente podía tener acceso a observarlas. Por ejemplo, estas ilustraciones me gustan mucho. La primera es de John Gould, también un ornitólogo, que ilustró los mamíferos de Australia, y esta es de las pocas representaciones que hay de la época del lobo de Tasmania, cuando aún no se extinguía, se extinguió en 1936. Esto fue hecho para la Sociedad Zoológica de Londres. Y esta otra de los hipopótamos también me gusta mucho porque fue unos pocos años antes de que los primeros hipopótamos se llevaran al zoológico de Londres. Entonces Joseph Wolf fue a Egipto a ilustrarlos. Imagínense, para alguien que jamás ha visto este tipo de animales y que no había tanto acceso a fotografía y para su divulgación, a veces estas ilustraciones eran la única manera, y detallarlas de manera fidedigna era pues eh, el objetivo, ¿no?, de estos ilustradores. Toda ilustración, de que sea naturalista o cualquier otro tipo de ilustración, en general convergen en un solo elemento, y esta es la observación. John Muir Laws, hijo del renombrado naturalista de la Sierra Madre John Muir, quizás algunos lo conozcan, dice que hay que dibujar para ver, no para hacer un dibujo bonito. Y lo cierto es que el dibujo puede ser visto como una herramienta de exploración que nos fuerza a abrir los ojos más que nunca y detectar detalles ocultos. En algún momento, en la carrera de biología de la Facultad de Ciencias, donde yo estudié, la ilustración científica era una materia obligatoria. Y yo entiendo por qué, porque dibujar algo te fuerza a observarlo con detenimiento y a entenderlo. ¿Cómo podremos reproducir el intricado patrón de escamas de una serpiente o la estructura floral de una orquídea si no es a través de una meticulosa examinación? Entonces, previo a cualquier ilustración naturalista, científica, existe un proceso de estudio de los sujetos retratados, donde la observación es la clave, y ahora entraremos en detalle. El bosquejo es la interpretación visual. Entonces, antes ya de entrar en la demostración, quisiera que vieran con detenimiento estos procesos, que si bien no son naturalistas todos, les digo que el proceso de dibujar e ilustrar es básicamente el mismo. Y si se percatan, todos comparten un proceso de construcción. Porque, repito, cuando quieres dibujar algo, lo mejor es entender, saber qué estás dibujando. Entonces estos artistas están tratando de romper en estructuras más simples, entender los volúmenes generales, cuál es el área general que abarca, y como un escultor, poco a poco, ir esculpiendo los detalles según los vayamos observando. Entonces, si ustedes son artistas, les interesa dibujar, en general este proceso de observación y de abstracción, de interpretación, va a ser básico para que puedan desarrollar una ilustración naturalista. Entonces pasemos ahora a las herramientas, para lo cual voy rápidamente a poner la cámara. ¿Qué tal? Saludos, hola. Bueno, para el día de hoy voy a utilizar un iPad. Quizás muchos la conozcan, es un instrumento que ha ganado mucha popularidad para el entretenimiento, para el trabajo, pero para los ilustradores es una revolución, es una herramienta de trabajo súper útil. Entonces toda la demostración del día de hoy la vamos a hacer en esta, pero existe otro tipo de tabletas también. Entonces voy a pasar a compartir lo que voy a estar trabajando en la pantalla con ustedes, ¿sale? Entonces, perfecto. Si no me equivoco, ahora deberían estar viendo la pantalla, ¿no? Bueno, ya les revelé cómo va a quedar el dibujo. Ok. Bueno, entonces lo primero para dibujar un sujeto, en este caso vamos a elegir al día de hoy un ave, porque
hoy es el Día Internacional de las Aves Migratorias. Muchísimos observadores de aves hoy salieron a observar aves. Bueno, no dadas las circunstancias, se recomendó más bien observarlas desde casa. Y elegí un ave muy, muy común para México. Hay una población que es residente, es decir, que está aquí todo el año, pero hay una población que migra desde el norte de Canadá hasta el centro de México. Entonces, esto que acabo de construir se llama un mapa de referencias. Usualmente uno como ilustrador, lo mejor que puede hacer para dibujar un sujeto es entenderlo. ¿Y qué mejor manera de entenderlo que estudiarlo desde su anatomía interna hasta diferentes posiciones? Imagínense que ustedes son una especie de escáner 3D. Entonces, cada dibujo que ustedes hagan de su elemento en diferentes ángulos, desde arriba, desde abajo, en diferentes posiciones, en movimiento, toda esa información ustedes la están incorporando en el entendimiento de su sujeto. Entonces, lo que van a lograr con esto es no ser un esclavo de una sola fotografía, porque si solo copias una sola fotografía, pues solo vas a entender una parte de tu sujeto. Entonces, ¿cómo construí este mapa de referencias? Para ello, bueno, lo mejor obviamente siempre va a ser observar a tu sujeto de interés en vivo y dibujarlo en vivo. Si no puedes, a lo mejor puedes ir a un museo de historia natural y observar alguno disecado. Pero la verdad es que no siempre va a haber esta posibilidad o vas a tratar de dibujar una especie que, pues no sé, vive en Indonesia, ¿no? Jamás la vas a poder ver. Los ilustradores de hoy en día somos muy, muy privilegiados porque tenemos internet. He hablado con varios profesores que sufrieron esta transición de pues, la normalización de la red y ellos me contaban que para hacer ilustraciones tenían que ver ejemplares disecados de colecciones, vi una que otra fotografía borrosa por ahí que les prestaban y a veces eso hacía que los individuos se vieran un poco rígidos o en posiciones no tan naturales, pero ahora con internet pues estamos ahora sí que bendecidos. Hay muchísimo material. Yo en este caso voy a hacer un ejemplo, pues, como si fuera un animal que no fácilmente podrías ir a estudiar, o bien porque estamos en cuarentena no podemos salir. Y dos de las grandes bibliotecas de imágenes que a mí me gustan mucho son Naturalista, que si no la conozco, si no la conocen, perdón, los invito a que ingresen a ella. Es una plataforma internacional donde se pueden subir observaciones de todo tipo de vida, hongos, plantas, mamíferos, de lo que se les ocurra. Y hay una red de expertos que les puede ayudar a identificar sus fotografías. Entonces, Naturalista está impulsado y resguardado en la Conavio. Y para este caso yo voy a buscar en la opción de Explora mi especie de interés, que es el Mirlo primavera o el Turdus migratorius, en su nombre científico. Entonces, aquí me está representando todas las observaciones de todo el mundo. Y uno podría pensar que algunas no son fotos muy nítidas o que puedan ser útiles, pero yo les diría que no descarten fotografías que a lo mejor no son tan nítidas, no necesitan una fotografía de concurso para que sirva de buena referencia. Entonces yo lo que haría es explorar un poco las que me permiten tener ángulos interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta, que puedo ver un poco la parte de atrás del mirlo, quizás ustedes lo ven un poco pequeño en sus pantallas, pero bueno, esa es la idea. Entonces yo empiezo a explorar y empiezo a juntar las fotos que me interesan. Si se trata de aves, también pueden entrar a una página que se llama eBird o A ver Aves para México. Igual se van a la pestaña de explorar. Ingresamos una especie, en este caso el mirlo primavera. Y pues les va a desplegar un montón de fotografías, van a poder desplegar el mapa de distribución. Como pueden ver, es una ave bastante distribuida en Norteamérica y
pues la población que les digo que migra más o menos de esta región a esta región. Entonces hace un viaje increíble, muy, muy largo y llega a nuestros patios, jardines, camellones, parques. Entonces no la subestiman. Muchas de ellas han hecho un viaje muy, muy largo y han visto cosas increíbles. Entonces, bueno, yo puedo explorar las fotografías y hago lo mismo. Exploro, veo la que me sirve. Por ejemplo, esta la utilicé para mi mapa, en diferentes ángulos, posturas que me puedan interesar. Bien, una vez que ya hice mi recopilación, armo mi mapa de referencias y pues ahora comienza el estudio. Yo todos estos procesos ya los hice el día de ayer. Por favor, si hay algún problema con la pantalla, no llegan a distinguir, escríbanme. Ok, yo el día de ayer ya hice varias pruebas, entonces más o menos vamos a repasarlas porque dibujar toma tiempo, entonces si lo hiciéramos desde cero todos nos tardaríamos un ratito. Entonces bueno, vamos a empezar por el esqueleto. Yo ayer hice un estudio de esqueleto, este de aquí. Entonces, básicamente, eh, ok, bueno, perdón, antes de entrar al estudio del esqueleto, la ilustración digital se distingue de otros medios tradicionales por poseer una pluma sensible a la presión. Les voy a enseñar. Ok, si me ven, esta es la pluma del iPad. Tiene una punta que es sensible a la presión, es decir, si yo presiono con fuerza, el pincel va a comportarse de cierta manera. En general se va a hacer como más oscuro y más gordito, como si estuviera yo pintando con un lápiz, por ejemplo. Entre más suavecito y delgado, el trazo se va a ver más finito y más suave. Pero todo eso lo podemos configurar. Realmente la dinámica de los pinceles en ilustración digital es infinita. Ahorita hacemos una demostración. Si tienen otro tipo de tableta, pueden tener otro tipo de pluma de este estilo, pero todos funcionan bajo el mismo principio de sacarle provecho a la presión para intentar imitar la experiencia de dibujar con un medio tradicional lo más cercano a la realidad posible. Entonces regresemos a nuestro lienzo y les platico las otras ventajas de la ilustración digital. Ok, entonces bueno, aquí tengo abierta la aplicación de Procreate. Esta aplicación está diseñada solo para el iPad y es muy similar a Photoshop. Seguro muchos de ustedes han oído hablar de Photoshop para, no sé, el ámbito de la modificación de fotografías o del diseño. Y bueno, es el caballito de batalla de muchos ilustradores y diseñadores. Entonces, en la ilustración digital, les mencionaba, podemos sacar provecho de la presión. No sé si ven, ahorita estoy haciendo trazos muy, muy, muy tenues y se ve delgado. Pero si empiezo a aplicar más presión, se ve más fuerte. Vamos a hacer un poco más grande el pincel. Trazos muy, muy suaves y trazos muy, muy fuertes. Y yo todo esto lo puedo programar. Si me voy a las propiedades de un pincel, puedo pedirle cómo varíe de tamaño, qué tipo de textura quiero que tenga, si quiero que tenga un acabado tipo húmedo, qué tan rápido responde a la presión, si hay alguna dinámica de color. Repito, este no es un tutorial detallado, pero quiero que vean el potencial que tiene la ilustración digital en términos de crear y personalizar tus propios pinceles y decirle al programa cómo exactamente quieres que se comporten. La otra gran ventaja de la ilustración digital es el sistema de capas. Piensen en las capas como, por ejemplo, el papel albanene que utilizábamos para calcar. Si así pones uno sobre otro, puedes seguir viendo las cosas que están de fondo, ¿no? Entonces, más o menos así se comportan las capas. Este es mi menú de capas. Y yo puedo dibujar algo en esta capa y posteriormente dibujar algo encima, pero ambas viven en capas diferentes, entonces una no está modificando a la otra.
Entonces esto me permite, por ejemplo, tener mis líneas en una capa y mis colores en otra. Y la última gran ventaja de la ilustración digital es el famoso control Z, o, o retroceder o deshacer, ¿no? Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, y si le doy control Z, puedo retroceder cuantos pasos pues me lo permite el programa según lo tenga ya guardado en mi archivo. Ok, entonces bueno, prosigamos a estudiar nuestro sujeto. Entonces yo me conseguí aquí una imagen de un esqueleto. A mí me gusta mucho la idea de estudiar internamente a tu sujeto de estudio porque es la base, o sea, te permite entender cómo se mueve, cómo se insertan los músculos, cómo se acomodan, en este caso, las plumas. Y si entiendes cómo se comporta de manera interna, eh, eventualmente podrás dibujarlo sin referencia, porque ya vas a entender cómo se funciona y hagan de cuenta que vas a tener como un muñequito imaginario en tu cabeza en donde vas a poder colocarlo y moverlo en la posición que a ti se te antoje, porque ya vas a entender de qué se trata. Entonces, por ejemplo, hice una versión muy simplificada, porque no tiene caso ilustrar cada una de las pequeñas vértebras con todos los detalles. Entonces la columna vertebral simplemente la ilustré como, vamos a elegir un color azul para que se distinga del resto. Ok, la columna vertebral como pues una larga S, se podría decir. Noten que las aves tienen un cuello muy largo. A veces no parece porque en realidad todo está cubierto de plumas, pero en realidad tienen un cuello muy largo. Si las vieran sin plumas serían, pues sí, imagínense por ejemplo una garza, ¿no? Pero incluso los más pequeños, aunque no se vea, tienen un cuello bastante largo. El cráneo lo simplifiqué a una especie como de huevo, esfera, y me di cuenta que las cuencas oculares son enormes. Las aves, en proporción a su cabeza, tienen unos ojos gigantescos. Y claro, pues uno de los sentidos más agudos de las aves es la vista. Luego, posteriormente, estudié un poco la dinámica del pico. Y uno de los errores más comunes que yo noto es cuando la gente está dibujando un ave, a lo mejor va a ser esto, ¿no? Y esto implica que le están atribuyendo movimiento a, a la mandíbula superior, cuando esta está totalmente fusionada con el cráneo y no tiene movimiento. La única que tiene movimiento es la mandíbula inferior. Esta está articulada un poco atrás del ojo y aquí es donde se va a abrir y cerrar. Por lo tanto, la proporción de mandíbula superior y ojo se va a mantener igual, a excepción, por ejemplo, de los pericos. Ellos sí pueden mover, digamos que la parte de arriba del pico independientemente. Esto es muy importante para evitar algunos errores. Luego procedí a estudiar la caja torácica y vi que la puedo simplificar como una especie de óvalo. Y en esta parte tenemos la quilla. Y tenemos la cadera y de la cadera se inserta el fémur, la tibia. Digo, aquí estaría el remanente de peroné, que en las aves se llama fíbula, pero no importa. Lo que queremos es entender la mecánica, entonces estamos simplificando la estructura. Y para muchos será sorprendente, este es el tobillo. Este es el tobillo del ave. No tienen las rodillas al revés, esta es la rodilla. Y en realidad ellas caminan sobre sus dedos. Estos serían los metatarsos fusionados. O sea, si viéramos un pie humano, hagan de cuenta que por ejemplo, sería el tobillo. Y estos los deditos, ¿no? Y esto sería como, o sea, por ejemplo, si este es un pie humano, estos son los metatarsos. Esto es lo que corresponde a esta región. Yo cuando lo estudié hace unos años me sorprendí mucho porque siempre creí que tenía las rodillas al revés, pero no. Esta es la ventaja de entender la anatomía básica, digamos, no, tampoco tiene que ser muy detallada. Y finalmente para los dedos, pues tienen en general 4 dedos, excepto algunas especies como las avestruces que tienen 2.
Uno, 2, 3, 4 y afortunadamente el número de falanges, es decir, como el número de, perdón, el número de segmentos en cada falange es un dedo, corresponde al número de dedo que es. Entonces, el número de segmentos en el dedo 2 es 2, el número de segmentos en el 3 es 3, etcétera, y por lo tanto, solo tiene un segmento en el dedo de atrás. Muchas personas dibujan a las aves con el dedo de atrás más o menos así, por ejemplo, esta es la ramita y así dibujan el dedo y esto está mal. Solo tienen un segmento, por lo tanto siempre van a ser rectas, ¿no? De esta manera. Muy bien, entonces una vez que entendí la parte básica del esqueleto, bueno, finalmente este es el pigostilo, que sería esta parte de aquí. Aquí es donde se van a insertar las plumas de la cola. O sea, las plumas de la cola se insertan en este punto. Entonces, eso también es muy importante para no poner la cola como muy atrás o muy adelante. Claro, todo este estudio lo tienen que hacer si quieren ilustrar de manera como más precisa y entender un poco mejor el sujeto que están dibujando. Entonces, una vez que entendí un poco mejor la anatomía del ave, procedí a hacer unos pequeños estudios, ¿no? Entonces, eh, aquí me enfoqué más como en los volúmenes principales, ¿no? Así como que la cabeza es así como redondita, el cuerpo es una especie como de óvalo. Y aquí estudié un poco el ala y definí los grupos principales. Me di cuenta que había un grupo grande aquí de plumas, que ahora sé que se llaman las primarias. Aquí hay un grupo más pequeño de plumas, que son las secundarias y terciarias. Bueno, estos son ya más detalles, pero entre más detalles sepan, mejor entienden a su sujeto. Y otros grupos de plumas por aquí. Luego procedí a estudiar este grupo de imágenes de aquí abajo y traté de incorporar mi conocimiento del esqueleto. Entonces estaba observando eh, a esta fotografía y dije, ¿cómo estará funcionando el esqueleto por dentro, ¿no? Entonces, pues hice mi intento de cráneo, mi cuello en S, mi caja torácica, mi cadera, más o menos la inserción de las piernas, y finalmente puse alrededor como un volumen. Intenté abstraer también la proporción de la cabeza con respecto al cuerpo. Esto es muy, muy importante en las aves y por eso a veces quedan mal. Y en general en todo tipo de animales. Hay que tener mucho cuidado la relación del tamaño de la cabeza con respecto al cuerpo. Hay aves, por ejemplo, que son más cabezonas, por los colibríes. Su cabeza es muy grande con respecto a su cuerpo. Ok, entonces, pues una vez que hice ese esqueleto y ese estudio, ahora intenté ponerle plumas encima a este primer boceto de esqueleto interno. Y vamos a borrar un poco para que no me estorben estos trazos. Y nuevamente intenté profundizar un poco mejor mi estudio de las plumas. Entonces ya como que me decidí a estudiar bien, estas son las primarias, secundarias y terciarias, estas se les llaman cobertoras, estas se les llaman las plumas del álula. Y noté, por ejemplo, que en el pecho hay un cambio de dirección y esto se repite en casi todas las fotografías que vi. Como que suele haber aquí una dirección y luego aquí otra. Ok, bueno, para irnos un poco más rápido. Luego procedí a estudiar un poquito la cabeza desde dos ángulos y dos movimientos distintos. Uno, intenté practicar otra vez la apertura de la mandíbula inferior como si fuera una especie de bisagra. Y también poner atención en el ojo. Los ojos nunca son una esfera perfecta en casi ningún animal. Quizás habrá uno que otro por ahí que ahora no recuerde, pero esto tiene una forma como ovalada, que en realidad es un poco ausada, o sea, se agudiza en los extremos. Todo depende del ojo de cada animal, entonces estudienlo con cuidado porque esos pequeños detallitos le van a dar mucha vida al dibujo y van a revelar que están poniendo atención a los detalles.
Luego dibujé una cabecita de frente, que a veces es difícil por la perspectiva. Y me di cuenta que tiene una forma muy, muy simpática, ¿no? Como una especie de dos trapecios superpuestos. Bien, pues hagamos un boceto rápido de este pajarillo. Los bocetos son exploratorios, no hay que clavarse demasiado con los detalles. Entonces en este caso voy a voltear mi lienzo horizontalmente porque soy diestra y si no voy a estar tapando la imagen. Otra gran ventaja de la ilustración digital, que puedes voltear tu lienzo, acomodarlo, rehacerlo como a ti se te dé la gana y no pasa nada. Ok, entonces pues voy a comenzar con una esfera y voy a ubicar mi pico. He notado que en las aves el ojo está muy muy cerca del pico. Al contrario de muchas personas, cuando empezamos, como que tenemos muy en mente las proporciones humanas y a lo mejor el ojo lo ponemos aquí y el pico acá, ¿no? Y esto se ve un poco más humanizado. Pero en las aves el ojo está muy, 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 muy cerquita del pico. Eh, Vamos a moverlo un poco de lugar. Ups. Otra gran ventaja de la ilustración digital, puedo mover mis elementos como yo quiera. Eh, Unas proporciones generales, el cuerpo más o menos va así, las patas más o menos van a ir aquí. Ahorita se ve muy chistoso, pero es esencial definir los volúmenes principales primero. Y como les dije, después como uno como escultor va, va esculpiendo los detalles. Entonces empezamos con la forma de la cabeza, es un poco recta, como en este punto de la frente. El pico tiene una pequeña curvatura hacia el final. La parte de la garganta es recta. Hay que notar muy bien las líneas. Hay líneas rectas, los ángulos, los cambios de dirección. Entonces para la cabeza esto parece que está bien. Luego vamos al pecho. Noto como es muy, 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 muy ovalado y muy, muy redondo. O sea, si yo hiciera unas líneas de guía, harían una especie como de esta forma, ¿no? Muy, 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 muy redonda. Ok, finalmente, pues, seguramente aquí es donde se articula el ala y de aquí justamente es donde sale el ala y se resguarda aquí abajo. Ok, muy bien. El otro no se llega a distinguir, pero igualmente se resguarda. Y noto cómo están en línea paralela las alas en este caso. Y finalmente las patas, que aquí están ocultas un poco por el pasto. Y recuerden que aquí no lo vemos, pero probablemente la pata está haciendo más o menos esto por dentro del plumaje, ¿no? Entonces que no nos olvidemos que tienen patas muy, 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 muy largas. Y bueno, las patas las podemos dejar nada más así ligeramente indicadas. Y aquí está la narina, el nostrilo. Perfecto. Entonces, más o menos aquí queda indicada la cola en perspectiva. Entonces, más o menos esto es lo que suelo hacer. Estudio diferentes imágenes hasta que me siento cómoda con, eh, con el sujeto y digo, ok, creo que ya lo entiendo bastante mejor. Estoy lista para hacer mi ilustración final. Entonces, pasemos al siguiente paso. Entonces, bueno, yo ahorita ustedes no lo ven, pero en mi computadora tengo mis imágenes de referencia todo el tiempo y todos mis estudios y todas mis notas que voy a poder utilizar en cualquier momento. Entonces recuerden, este paso yo siento que es muy importante y si a ustedes les gusta ilustrar, les impulso a que eh, le estudien a sus sujetos de estudio de una manera similar a esta. Y no se aferren a solo una fotografía, porque al final les va a quedar un dibujo muy bonito, seguramente, pero va a ser casi una copia de la fotografía y probablemente si quieran dibujar a ese sujeto sin referencia les va a costar mucho trabajo, porque al final no entendieron. Recuerden lo que dice John Muir, ¿no? El dibujo es una forma de observación, es una herramienta que
potencializa la observación y el entendimiento. Ok, entonces bueno, vamos a comenzar. Yo aquí definí como unos... Bueno, yo aquí ya les dije, lo tengo todo hecho, entonces me voy a ir como pasito a pasito, pero pues adelantando algunos pasos para que sea un poco más veloz. Entonces nuevamente aquí comencé como con las proporciones generales de la cabeza con respecto al cuerpo. Y pues bueno, puedo ir comenzando a definir dónde va el pico, dónde va el ojo, más o menos cómo se conecta esto con el resto del cuerpo. Si me equivoco y quiero corregir las proporciones es muy fácil, puedo agarrar una herramienta de selección, por ejemplo aquí, y agrandarlo o hacerlo más pequeño a mi gusto. Otra gran ventaja de la ilustración digital. Yo creo que la ilustración digital permite a los artistas perder el miedo, sobre todo a los que vamos comenzando y no queremos como, no sé, arruinar el papel o nuestro material o no gastarlo. O nos da flojera volver a empezar todo el proceso de nuevo. Nos mantenemos a la segura y no experimentamos con formas, con colores, con volver a hacer las cosas. Entonces yo voy a hacer un bosquejo así como súper burdo. ¿Se acuerdan que definimos diferentes grupos de plumas? Aquí el álula, aquí las primarias, las secundarias. Seguramente las cobertoras van a ser algo así. Mi punto de inserción de la cola está por acá, pero está cubierto por plumas. Entonces ahora se ve muy muy sucio, pero no pasa nada. Esto es solo un bosquejo, hagan de cuenta que como cuando agarras tu primer plasta de plastilina antes de comenzar a esculpir. Entonces mi bosquejo final quedó algo así. Es muy muy burdo, ni siquiera definí muy bien las plumas, nada más o menos dónde van, nada de detalles, como pueden ver es súper sucio, burdo. Definí algunos patrones de color. Estas partes van a ser blancas, pero creo que en general se entiende que se trata de un ave del género Turdus. Las proporciones en general se siente que están correctas. Si más adelante en el dibujo me percato que me equivoqué, puedo modificarlas y no pasa nada. Y el siguiente paso sería generar un dibujo limpio. Para muchos artistas este paso lo que implicaría sería agarrar una mesa de luz, que es básicamente una tabla iluminada para poder calcar, que equivale a poner en la ventana un par de hojas y ver cómo se transparentan para poder calcarlas. Ok, entonces lo que haría en este caso, esta es una capa separada, es modificar la opacidad de mi capa. Recuerden que aquí tenemos el poder de manejar cada capa por separado. En esta capa vive mi bosquejo y yo puedo modificar qué tanto quiero que se vea, es decir, modificar la opacidad. Entonces, si yo lo pongo en una opacidad como baja, voy a estar tratando como de imitar justo mi mesa de luz. O sea, quiero que se vea muy poco, que nada más sea una guía para poder generar una capa de líneas sólidas y limpias arriba. Vamos a eliminar este azul. Entonces yo lo que en este paso haría es, obviamente observando mi mapa de referencias que ya realicé. Dejen cierro la ventana que está lloviendo mucho. Listo. Ok. Aquí empezaría a definir mis líneas más limpias. Como ven es una línea mucho más decidida. Puedo borrar y no pasa nada. Empezaría a definir los detalles del pico mucho más preciso. Esta es la parte que les decía de ser un escultor. Entonces estamos con un cincel esculpiendo poco a poco los detalles sobre mi primer intento de molde, ¿no? Y esto es mucho más fácil en este punto porque si uno empieza con los detalles desde el inicio es muy, muy, muy fácil
que quede desproporcionado un dibujo, porque concentras la atención en un punto y no ves no ves a vista de águila, por así decirlo, la completitud de tu dibujo. Entonces, si yo sigo esta forma, definiendo como con líneas mucho más sólidas y definidas, yo aquí estoy utilizando un pincel muy general, que me genera una línea limpia, pero que si pinto suavecito pueden ver como pinta delgado, y si pinto fuerte, pinta más fuerte y más ancho. Esto me recuerda un poco como a dibujar con lápiz. Y si siguen de esta manera, definiendo su boceto, van a terminar con unas líneas más limpias, como estas. Entonces, en este punto puedo borrar por completo el bosquejo, que ahorita ya no me sirve porque ya tengo mis líneas limpias. Y pasar al siguiente paso. Vamos a borrar también estos círculos de abajo. Perfecto. Muy bien. Espero estén viendo bien y que sin problemas. Al final voy a responder algunas preguntas. Yo creo que nos quedan unos 15-20 minutos más o menos para colorear esto. Ok, entonces el siguiente punto se puede hacer de muchísimas maneras. Colorear una ilustración tiene 1000 maneras de hacerse. Yo siento que hay todo un... Ok, vamos a hacer una nueva capa para anotaciones. Bien, yo siento que hay todo un... ups. Vamos a elegir... Ok, muy bien. Yo siento que hay todo un espectro en técnicas de coloreado que van desde lo tradicional a lo digital, si cada uno está en un extremo. Hay muchos artistas que, por ejemplo, hacen su boceto o sus líneas finales como esta de manera tradicional, es decir, todo a lápiz, y luego lo escanean en algún punto y lo colorean en digital. Aquí vamos a hacer una especie de mezcla donde estamos emulando un poco el proceso tradicional porque estamos utilizando pinceles muy parecidos al lápiz. Entonces vamos a simular que estamos dándole detalles, luces, sombras, todo con lápiz para generar la impresión de volumen y textura. Y al final, al mero final, vamos a agregar el color. Hay artistas que en este punto podrían agarrar el color directamente y ya empezar a pintar y ya cambiar de tono para generar luces o bien sombras. Pero para este caso vamos a primero manejar todo a escala de grises, definir, repito, texturas, volumen, luces y sombras, y al final vamos a agregarle color. No es ninguna forma mejor que otra, es solo formas diferentes de trabajar. Entonces, muy bien. Entonces, bajo este supuesto, donde yo ya decidí cómo quiero trabajar, obviamente cada artista tiene formas distintas o va a experimentar formas distintas. Estoy en una nueva capa, mis líneas aquí están resguardadas en una capa totalmente limpia y así las quiero mantener para no modificarlas por si me equivoco. Al menos las líneas siempre van a estar ahí limpias y seguras. Muy bien. Acabo de ver un par de preguntas. Esta aplicación se llama Procreate. Al final rápidamente voy a dar una revisión de los programas principales digitales, ¿vale? Ok, entonces en este punto yo voy a tratar de seguir la dirección, la textura de las plumas. Las plumas no están así dispuestas de manera aleatoria, sino que siguen cierto patrón. En general, en las aves, en general siguen este patrón, como que se van a insertar y van a seguir esta dirección. Es decir, una pluma individual más o menos se vería así, ¿no? Pero obviamente son muy chiquitas y no vamos a dibujar cada pluma porque no tiene sentido. Pero podemos sugerir la dirección de las plumas si nuestros trazos siguen esa dirección, ¿no?
Por ejemplo, aquí más o menos tienen esta dirección. Aquí en la cabeza suben un poco. Ups, ajá. Luego van girando. Dejo estos espacios en blanco. Y no importa si ahorita no definen los negros o los puntos más oscuros. Recuerden que en ilustración le llamamos a esto el valor, ¿no? O sea, que va de blanco a totalmente negro, pasando por diferentes escalas de grises. Este valor lo vamos a ir definiendo poco a poco. Seguramente cuando todo ya esté más o menos del mismo gris, aquí le voy a meter más presión para que se vea un poco más oscuro que el resto. Y si yo sigo de esta manera definiendo mis grupos de plumas, por ejemplo, las aves tienen oídos, si lo sabían, solo que no tienen una estructura como la nuestra llamada oreja, ¿no? Ellos no tienen esta estructura que les permite captar el sonido. Pero sí tienen una cavidad auricular, se llama, que viene de oreja, y la tapa un pequeño parchecito de plumas que se llama parche auricular, que más o menos tiene esta forma. Entonces lo voy a definir más o menos en general. Aquí suele hacerse una sombra más oscura. Les digo, ahorita ustedes no lo están viendo, pero tengo mi mapa de referencias que me ayuda a validar todos estos trazos que estoy haciendo. Porque claro, no tienen que ser expertos en ilustrar mirlos, primaveras o tordos migratorios. Por eso hicieron un estudio y por eso tienen referencias. Lo importante aquí es que no están basándose solo en una referencia, sino en múltiples. Por lo tanto, su dibujo va a ser mucho más rico. Entonces, supongamos que ustedes siguen este método y para que sea más digerible para todos y no nos tardemos una eternidad, yo ya lo avancé y quedó de esta forma. Este es un primer paso. Pueden notar cómo trato de seguir la dirección de... Ups. Eso es por estar distraída y no utilizar la capa equivocada. Estoy tratando de seguir la dirección de las plumas. Aquí está mi parche auricular. Aquí hay un cambio de dirección, no sé si lo ven. Con las plumas hacen esto y luego ¡pup! Hacen esto. Es porque aquí está el ala. Entonces, con simples líneas podemos ya sugerir un cambio de estructura o una estructura nueva, dada la dirección, ¿no?, de estas líneas. Aquí empecé a agregar un poco pues no sombra, pero valor a las plumas, a la cola. Y si ustedes siguieran de esta forma, obtendrían algo así. Fui agregándole valor a las plumas, una por una, para que se vea un poco más orgánico. Y si seguimos haciendo esto, ven poco a poco cómo fui construyendo esta parte. Lo siento. Ok. Esta parte se ve ahora un poco más oscura con respecto a la vez pasada. Aquí hice notar como el cambio de un lado de la pluma y del otro con un poco de más oscuro. Aquí, como les dije al inicio, agregué más oscuro porque si nos vamos a nuestras fotos de referencia, por ejemplo, en estas van a notar que esta zona es más oscura. ¡Ey! Cambiamos. Ok, aquí regresamos. Muy bien. Lo siento. Muy bien. Entonces, si continuamos así, agregando detalles, van a obtener algo como esto. Quiero que noten aquí como le agregué la textura debajo de la garganta, que es un poco estriada, un poco en el pico también para que no se vea plano. Seguí añadiendo oscuros en esta parte para distinguir el parche auricular. Y muy importante, en el pecho, los mirlos tienen una especie como parecen como escamitas, ¿no? O sea, se ven estos bordes un poco blancos que hacen unas medias lunas. Entonces, eso también lo hice notar en mi ilustración. Son estos de aquí, por si no se alcanzan a distinguir. Ok, entonces todo ese tipo de detalles le va a empezar a dar
mi ilustración. También a las patas no me metí mucho detalle, solo sugerí un poco las escamas. Y creo que por el nivel de detalle que tiene esta ilustración no vale la pena meternos en más detalle. Recuerden que el detalle es una forma de llamar la atención. Y donde coloquen más detalle, es donde naturalmente va a tender a ir el ojo. Si yo colocara más detalle aquí en la cola, mi ojo naturalmente no tendería a irse a la cabeza, como que no sé, siento que nosotros tendencialmente solemos ver los ojos y la cabeza de un animal y ya luego nos concentramos en el resto del cuerpo, por lo que a veces el detalle suele concentrarse un poquito más aquí. Entonces, por eso no quise agregar más detalles en otras áreas del cuerpo. Ok. Pues en esta parte me parece que ya tenemos bastante bien definidos los volúmenes, las sombras, las luces y las texturas, por lo que vamos a empezar a colorear. Entonces, esta técnica, recuerden, es una de tantas formas de colorear, no hay una sola forma correcta y quien les diga eso está equivocado porque se puede ser creativo y se puede hacer de mil formas. Esta es solo una manera de hacerlo que creo que es bastante sencilla. Entonces voy a comenzar por utilizar un color que siento que define a mi ave, por ejemplo, un naranja. No sé si se alcanza a ver aquí la paleta de colores. Sí, ok, en naranja. Y recuerden que todo esto lo tenemos en una sola capa, ¿no? Entonces yo en otra capa distinta voy a hacer una capa nueva. Es esta que está marcada en azul. La voy a poner por debajo de todas estas líneas y detalles y me voy a ir recorriendo todo mi dibujo. No sé si se alcanza a distinguir cómo estoy, voy a hacerlo un poco más grueso, cómo estoy yéndome por todo el bordecito, ahora sí que sin salirme. Pero ¿qué pasa si me salgo? Nada, no pasa nada. Podemos agarrar un borrador que puede tener la misma dinámica que cualquier otro pincel digital y tranquilamente borrar. No se echa a perder, no tienen que volverlo a hacer, no tienen que hacer enmiendos que se notan, como cuando pones pintura blanca sobre papel. Y así me voy a ir todo el bordecito y lo voy a rellenar. En ilustración digital hay una función que se llama cubeta y es cuando yo hago un área bien definida que no tiene como aperturas como en esta. Si es un área bien definida, en Procreate se trata nada más de arrastrar el color y soltarlo en el área y se colorea automáticamente. En otros programas como Photoshop la herramienta tiene literalmente la forma de una cubeta. Pero es muy importante que el área sea cerrada. Entonces, si yo continúo haciendo esto por todo mi pajarito, y ups, ahí seguramente hay un área abierta y por eso coloreo todo el lienzo. ¿Ven? Ahí lo cerré y coloreé una parte. Si hago todo esto para mi ave, voy a acabar con algo así. Entonces, esta es la primera fase de color. Esta va a ser su capa base de color y sobre la cual vamos a estar haciendo modificaciones. Ahorita se ve muy chistoso, no se preocupen, vamos a irlo trabajando. Y el siguiente paso sería empezar a definir el resto de bloques de colores. Por supuesto, toda la primavera no es, todo el mirlo primavera no es de color naranja, ¿no? El dorso era... Ups, ok. Bueno, ya se los adelanté. Pero el dorso era un poco de color gris. Entonces empezaría a colocar... vamos a colocar esto abajo. Un segundo, ¿eh? Ah, claro, estoy... Ok, bueno. Bueno, entonces un poco haría esto. Empezaría a colocar gris en esta parte de aquí, negro en
en la cabeza, a definir un poco el pico, las estrías, estas partes del ojo que son blancas. Y ahorita se ve muy feo, pues, pero es porque esta capa está encima de toda esta capa que ya estuvimos trabajando mucho, que es esta, que tiene todos los detalles. Y simplemente lo que voy a hacer, hay dos formas. Puedo ponerla abajo de la misma, de esta forma. El orden cuenta, por supuesto. Y ven, ahora el color vive abajo de mis líneas. Pero yo siento que esto hace que se vea un poco sin vida. Entonces a mí lo que me gusta hacer es ponerla arriba de mis líneas. Ven, ahora está tapando mis bloques de color, mis líneas. Y algo muy importante, no solo pueden trabajar en diferentes capas, sino que pueden ordenarle a la capa que se comporte distinto con las capas de abajo. Es decir, que tenga diferentes formas y opciones de mezcla. Entonces, aquí acabo de abrir mi menú de mezcla. Esto es lo mismo para muchísimos programas de ilustración digital, como Photoshop, Corel Painter, GIMP, etc. Y hay muchas formas en que pueden interactuar. De hecho, es muy divertido explorarlas todas, porque a veces hacen cosas muy interesantes. Y vean cómo algunas generan unos colores y unos patrones muy, muy locos, como este. Entonces, una de las interacciones más comunes o modos de mezcla es el de multiplicar, que haz de cuenta que hagan de cuenta que hace la capa como transparente. Entonces, si ven, puedo aún observar las líneas que estuve arduamente trabajando, pero puedo verlas a través de mi bloque de color, un poco como si estuviera trabajando con papel celofán, ese papel que viene en los regalos, muy colorido y que todos usamos de niños para hacer pequeños vitrales. Es un poco el mismo efecto. Y voy a empezar a hacer algunos ajustes. Recuerden que podemos hacer ajustes de opacidad, porque me parece que al 100% queda demasiado saturado y no se ve bien. Entonces lo voy a poner a un 85, 86. Y ahora quiero agregar otra capa, pero que esté en otro modo, porque ahora quiero que las líneas se coloreen un poco. Entonces, lo voy a poner en modo color. Entonces esto lo que va a hacer es que ahora va a pintar mis líneas. Déjenme apagar esto. ¿Ven cómo el fondo al final del día sigue siendo blanco? Lo único que estoy pintando es, estoy como repintando las líneas que yo ya hice. Mira, para que no suene tan complicado. Si yo pongo una capa en modo color sobre unas líneas, ¿ven cómo se empiezan a pintar solo las líneas? Yo puedo cambiar de color. Ahora es una especie de verde azul. Pero ven, si yo pinto afuera no va a pasar nada. Lo único que estoy haciendo es como entintar las líneas. Entonces yo siento que una combinación de una capa en modo de multiplicar como esta y una capa en modo de color como esta le da mucha vida a la imagen, porque sí va a haber un color de fondo, como si le hubieran pasado un brochazo a todo el área, pero también las líneas se van a entintar, dándole más vida. Ok, en este punto yo siento que se ve un poco plano todavía, ¿no? Porque todo esto es del mismo tono de naranja, el dorso es del mismo tono de gris y negro. Pues el pico se ve un poco como, em, pues un poco sucio, los bordes no están bien definidos. Entonces vamos a empezar a definir algunos detalles y a variar el color. Lo más difícil ya está hecho, que es definir las texturas y las sombras. Ahora vamos a darle interés, hacer más interesante la parte del color y las sombras. Ok, entonces estamos en este punto y bueno, ya ahorita pueden ver todas las capas de modificación que hice. Vamos a ir una por una para que no se espanten. Entonces primero decidí que el pecho se veía demasiado naranja igual y nada es del mismo tono. Entonces le agregué una especie de mancha amarilla. Aquí la pueden ver, es una mancha amarilla así medio fea. Entonces le bajé la opacidad y la puse en modo eh, en modo ups,
Ups, yo no me acuerdo en cuál estaba. Ok, aquí está. Ya, en modo de color, otra vez. Entonces, no sé si notan que ahora hay una tenue variación entre la parte baja del vientre, que es más naranja, y entre la parte superior, que es más amarilla. Y a mi parecer esto hace que se vea más natural. Luego me di cuenta que el dorso era muy, pues muy plano, era todo del mismo color y sentía que le faltaba más intensidad porque las primaveras tienen el, el plumaje un poco más oscuro en este punto. Entonces, eh, lo que hice fue hacer una nueva capa y literalmente empecé a pintar todo esto de negro. Solo voy a hacer un pedacito como este. Y le puse en modo multiplicar, ¿se acuerdan? Como el modo de papel celofán. Y le bajé la opacidad. Y eso no sé si notan, automáticamente se ve mucho más oscuro, pero no estoy perdiendo detalles de lo que ya hice. Solo estoy variando la intensidad del color oscuro. No sé si ven el potencial que esto tiene para hacer ilustración digital. Pueden hacer capa sobre capa de modificaciones, añadiendo detalles, añadiendo variaciones de tono y de color que poco a poco van haciendo de su ilustración una más rica y colorida. Entonces, mi capa se ve algo así. Eh, Normal, ¿ven? Toda oscura y fea, pero si bajo la opacidad a 25 como estaba y la pongo en modo multiplicar, ya oscurecí todo el dorso, toda la cabeza y las plumas de la cola sin modificar los detalles. Luego sentí que a la cabeza le faltaba un poco más de oscuridad, entonces hice lo mismo, pero añadí más oscuridad en la cabeza. No sé si logran distinguir la diferencia. Eh, y luego procedí a variar un poco, agregar algunos detalles. Entonces, en esta capa lo que hice fue agregar un poco de oscuro en el pico, todavía más negro en la cabeza. Luego añadir un poco de sombras debajo del ala. Y eso es muy, muy fácil. Lo que hice fue agarrar una especie de rojizo y con un pincel empezar a pintar. No sé si ven cómo hay una variación de tono. Bueno, pero esto solo lo estoy haciendo debajo del ala para que adquiera un tono un poco más rojizo. Y de nuevo puedo jugar con el modo de mezcla para que tenga diferentes efectos. Entonces, ¿ven? Por ejemplo, multiplicar hace un efecto muy bonito y puedo ajustarlo y puedo variarlo. También no sé si notan, pero agregué unos pequeños detalles en las plumas. Aquí agregué como unas zonas más oscuras donde estoy pintando de rojo. Y hace este efecto, ¿no? Como que define un poco más las plumas. Y eso es todo por esta capa. Luego, a mí me gusta agregar una capa toda del mismo color, que es básicamente la que usamos de base, para darle uniformidad a toda la ilustración. O sea, para que el gris no se vea tan distante del naranja del pecho ni tan distante del amarillo del pico. Entonces, para eso, eh, vamos a... Pues para eso utilicé la misma capa base que utilicé, naranja, y no sé si ven cómo se ve mucho más naranja, ¿no? Como que lo entinté todo un poco de naranja. Y lo puse en un modo que se llama oscurecer. Les digo, pueden jugar con los diferentes modos para obtener diferentes resultados según les convenga. No hay una forma ni un modo correcto de hacer las cosas. Y luego decidí que me gustaría que hubiera un poco más de azules en el dorso. Entonces agregué una capa de azul morado, que si le pongo muy oscuro van a notar ese azul morado, pero yo nada más quería que lo tiñera un poquito, que le diera una pequeña nota. Y eso hace que se vea un poco más interesante la ilustración. Y ya vamos a terminar. Lo que a mí más me gusta hacer al final es añadir detalles y luces, porque eso siento que le da mucha vida a la ilustración y hace como que todo tenga sentido
y se vea como una ilustración terminada. Entonces las luces, usualmente me gusta elegir un color como azulado, como elegir un pincel delgado, este está bien, y en una capa en modo de sobreexponer color. El sobreexponer color hace este efecto. Ven como todo lo aclara muchísimo. Entonces esto es lo que yo quiero. Entonces recuerden que el pincel pueden variar el grosor y también qué tan opaco o transparente se vea. Vamos a manejar un nivel medio. Entonces yo lo que aquí empecé fue a definir cada una de las plumas de este modo para que tuvieran más cuerpo y porque además en esta especie los bordes se definen muy bien. Vayamos a nuestras referencias. ¿Ven? Como los bordes son un poco más claros en muchas plumas y se ve perfectamente bien se distingue una pluma de la otra perfectamente bien gracias a este borde. Entonces vamos a intentar emular este efecto de esta forma. Entonces suponiendo que ustedes siguen agregando este tipo de detalles, si ven que es muy azul, pues lo ponen un poco más blanco para que no se vea tan futurístico. Si ustedes continúan agregando este tipo de detalles, pueden agregar también más luces al dorso, por ejemplo, si hacen este movimiento. Y automáticamente todo el dorso tiene un poco más de luz. Entonces si hacen todo eso, tenemos listo aquí los bordes definidos de el ala. Ven cómo definí las terciarias, que son las últimas tres grandes. Estas de aquí. Definí muy bien las plumas primarias y fíjense cómo marqué algo que se llama emarginación, que es esta forma. Las plumas primarias de muchas aves tienen esta forma. Y a este borde se le llama emarginación y es importante hacerlo notar. Añadí otra capa de luces que no sé si llegan a distinguir, le di un poco de más brillo al dorso. Ok. Y prácticamente ya está terminada nuestra ilustración. En este punto ustedes ya deciden qué tanto es tantito, qué más detalles quieren agregar, si es suficiente, si le falta alguna variación de color. Finalmente eso es interpretación del artista. Yo decidí que en este punto creo que ya lo podíamos dar por terminado. Me gusta al final de todo añadir una capa de textura que hace que se vea un poco más orgánico. Entonces elijo un pincel que tenga alguna textura interesante, como por ejemplo esta. No se espanten, no se está arruinando mi ilustración. Y si ven, se ve como si tuviera un poco de ruido, ¿no? Voy a meterle un poco de variación, a lo mejor un poco más oscuro por aquí. Entonces me gusta porque se ve una textura rica que va a emular un poco como si estuviera pintando sobre papel. Entonces esa capa la voy a mezclar como el resto y voy a explorar cuál de todos los modos siento que se ve más orgánico, que le da cohesión a la ilustración. Esta definitivamente no. Esta hace que se vea como todo más azul. Esta que se vea todo de un tono. Pero parece que esta se ve bastante bien. Si yo me acerco, puedo ver la textura, ¿no? Se ve más orgánico, como si hubiera yo literalmente dibujado con lápices sobre papel. Y nada más le voy a variar la opacidad para que no se vea tan fuerte. Y no sé si logran distinguir que ahora todo tiene como un mismo entintado. Entonces esto también le da más cohesión a la imagen. Pues bien, creo que hemos terminado. Solo quiero terminar con dos cosas. Viendo la recapitulación del video. Solo para recapitular todo el proceso, ¿vale? Ok, y finalmente voy a acabar con los materiales y pasamos a las preguntas. Entonces, rápidamente, empezamos con un boceto muy burdo, muy general, donde definí
los volúmenes principales, dónde va a ir el ala, más o menos distinguí pues esa parte puntiaguda del ala que corresponde a las plumas primarias de las secundarias, que es la parte como más chatita y más metida. Definí dónde está el pico, eh, dónde está el ojo, los grupos principales de plumas, modifiqué un poco el ala porque me equivoqué. Y una vez que estuve contenta con mi bosquejo, lo puse transparente y empecé a definir las líneas de nuevo, como un escultor con su cincel, empezando a esculpir los detalles a partir de algo más burdo. Definí bien las plumas, que fuera lo más preciso posible, las plumas de la cola, las patas las dejé general, y en esta parte empecé a detallar la textura de la pluma, empezar a establecer los diferentes valores de tonos de gris para establecer luces y sombras. Vamos a irnos un poco más rápido en este punto. El parche auricular, o donde está la oreja de las aves, las plumas escapulares que corresponden a como la parte de arriba del ala, empezar a oscurecer las plumas. A mí me encanta ver este tipo de procesos porque entiendo cómo los artistas interpretan las formas y poco a poco van construyendo un dibujo, y eso ayuda a aprender mucho. Si quieren mejorar ilustrando, vean cómo pintan o dibujan otros artistas y poco a poco van incorporando nuevo conocimiento y van a decir, ah, no sabía que se podían interpretar las formas de este modo. Entonces vamos a irnos un poco más rápido, haya más detalles, poco a poco. Si ven, poco a poco, ¿no? Poco a poco voy construyendo mis oscuros, mis detalles, el pecho. Y ya, para este punto está básicamente establecido. Puse los detalles de las medias lunitas que les decía del pecho y empezamos con el color. Entonces un color base, un naranja, luego coloré el pico y el dorso, fui agregando más oscuros, definiendo los blancos, definiendo las estrías del pecho, de la garganta, perdón, y luego poco a poco ir empezando a hacer modificaciones, como oscureciendo más el dorso y definiendo las plumas del ala, poniéndole un poco de amarillo al pecho, ven, definiendo ahí con blanco cada pluma para que resalten más y les den ese toque más realista. Y poco a poco ir añadiendo luces, luces, luces. Ahí se ven las luces en el pecho y en el dorso. Y finalmente una última textura para entintar todo y que le dé una textura más orgánica. Bueno, ahí es donde estuve agregando un poco de morado. Y aquí es donde debería verse, ahí está, la mancha de textura que hace que todo se vea un poco más homogéneo y más orgánico. Entonces, pues espero les haya gustado. Nada más para repasar rápidamente las herramientas. Creo que puedo pintar con esta. Ajá, muy bien, perfecto. Ok. Sí se ve el puntero, ¿verdad? Bueno, entonces el día de hoy lo que utilicé fue esta herramienta de aquí que se llama Procreate. Es una aplicación enfocada a ilustradores principalmente y está adaptada a utilizarse con el iPad. No todos los iPads son compatibles con la pluma de Apple, el Apple Pencil. Entonces, si quieren utilizar esta herramienta junto con la pluma, revisen que sea compatible. Además, ya hay dos generaciones de pluma. La mía es primera generación, entonces es compatible con más iPads, pero ya la segunda generación solo con iPad Pro. Las tabletas se remontan a los años 60. Esta es la RAND tablet del 64. Y ha sufrido esta tecnología un avance pues, bastante importante pues, en los últimos 40 años. El boom, les digo que fue hace unos 20. Y obviamente el desarrollo de la ilustración digital naturalista o de cualquier ilustración digital va de la mano con el desarrollo de la computación. Entonces, conforme se va haciendo más poderoso el poder computacional, también van mejorando las tabletas, hasta el punto que ahora podemos pintar sobre pantallas, que esto no tiene mucho, esto tendrá a lo mucho unos 10 años y poco a poco se ha ido abaratando el costo. En cuanto a software, a ver, creo que puedo dibujar. Bueno, entonces en cuanto a
herramientas, las marcas más comunes para ilustrar digitalmente es la marca Wacom, y pues ahora el iPad, ¿no? Esta es una Wacom, por ejemplo, y esta también. Hay unas nuevas marcas que yo no conozco y que no puedo recomendar, como Huion. Y de herramientas, por supuesto, está Photoshop, muy, muy conocido. Es una herramienta que ya tiene más de 30 años, muy buena, muy valiosa, muy completa para ilustradores, diseñadores, etcétera. Pero es de suscripción mensual. La aplicación de Procreate, que está pensada para el iPad y es la que utilizamos el día de hoy. Pero también hay otros que son utilizados un poco menos, pero que también pues, están presentes en el mundo de la ilustración, como Paint Toolsai, de la familia Corel, que quien se dedica a arquitectura estará familiarizado con este término, está Corel Painter, Clip Studio Paint, que usualmente viene cuando compras una de estas tabletas Wacom, te regalan el software de pintura. Y uno de acceso libre es GIMP, que yo no lo he probado, pero pues me han dicho que es bastante bueno también. Entonces con esto finalizo eh, la sesión. Espero hayan aprendido, les haya gustado y pues ahora voy a leer algunas preguntas que son muchas. Ok, Alondra pregunta, ¿existen o recomiendas algunas otras apps para principiantes? Ah, bueno, creo que esto lo preguntaste antes de que viéramos estas. Eh, pues yo diría que probaras con GIMP, que te bajaras la prueba de Photoshop. Eh, Todas tienen su curva de aprendizaje y pues son muy parecidas. Al final las herramientas son muy, muy, muy parecidas. Todo lo que hicimos con Procreate hoy se va a parecer un buen Photoshop, un buen Clip Studio Paint, un buen Corel Painter y todo se basan en sistemas de capas, en jugar con las dinámicas de los pinceles para que hagan lo que nosotros queramos. Este no fue un tutorial para ver exactamente cómo manejar los pinceles. Les digo, fue más una demostración, pero las posibilidades son infinitas para modificar los pinceles. Entonces yo te diría que te bajaras la versión de prueba de Photoshop y la exploraras. Hay muchos tutoriales en línea, en YouTube, que te pueden ayudar a acelerar tu curva de aprendizaje. Eduardo Ríos Acosta, un aproximado del presupuesto que necesitaría para comenzar. Ok, no tienen que invertir demasiado. Si están empezando, pueden invertir en una tableta sencilla como esta. Esta es una Wacom Intuos y cuesta entre 2,000 y 1,700 pesos, es la más básica. Yo empecé con una muy, muy, muy parecida que me costó 700 pesos y estuve con esa como 5 años en lo que me iba acostumbrando y decidiendo si era mi medio. Entonces, no necesitan lanzarse por el iPad de 15,000 pesos, por la Wacom Cintiq de 20,000 pesos para hacer buen arte digital. Yo les recomiendo, empiecen por una básica como esta, básica entre comillas, porque en realidad es una herramienta muy buena, que bien cuidada puede durar años. Yo mi tableta vieja tiene unos 7 8 años. Yo ya la cambié, pero un amigo mío la sigue utilizando y sigue funcionando. Entonces, sí, comiencen por algo barato, que les digo, Wacom es de buena calidad y su experiencia de ilustrar va a ser muy buena. Quizás a lo que se vayan a tener que acostumbrar en este tipo de tabletas va a ser a dibujar de este modo. Van a tener la tableta aquí y la pantalla enfrente. Entonces van a tener que acostumbrarse a no ver lo que están dibujando, pero un día, o sea, un par de horas de que estén ahí jugando y se van a acostumbrar muy rápido. Y bueno, obviamente una computadora con un poco, no sé, 4 gigas de RAM y un procesador intermedio para que no se les esté trabando. Tampoco necesitan muchísimo poder gráfico si no están manejando sobre todo imágenes muy, muy grandes. Ceci, hay algo equivalente a Procreate, pero para los que no usamos Apple. Eh, sí, hay uno que se llama Adobe Sketch y ahorita no me acuerdo de otra aplicación, es que yo solo utilizo esta, perdón. Este, pero es posible que Procreate dentro de poco se abra a Android y hagan una versión para Android. Habrá que ver.
Pero el Adobe Sketch puede ser una buena opción por si tienes una tableta Android. Si tienes una computadora, yo te diría que bajaras la prueba de Photoshop a ver si te gusta. Digo, hay quien lo piratea, pero hay que, hay que suscribirse y hacerlo de la manera correcta. Luis, me gustaría dibujar aves de mi ciudad. ¿En dónde puedo encontrar una lista de ellas? Excelente pregunta. Te recomiendo que te metas a la página de, ya sea de eBird o Haber Aves. Déjame te la enseño. Ok. Esta es eBird o Haber Aves. Si tú tecleas en Google eBird te va a salir y vas a poder explorar. Por ejemplo, explorar una localidad y puedes explorar Ciudad de México y te van a salir todas las aves que han sido registradas en la Ciudad de México y cuáles fueron las últimas. Por ejemplo, de los últimos registros que hay son seguramente de hoy, porque les digo que hoy es el Día Internacional de las Aves Migratorias. Entonces seguramente hoy mucha gente estuvo pajareando en la ciudad. La otra es que ingreses a Aves MX, otra página soportada por Conavio y por el área donde yo trabajo. Y aquí vas a poder explorar listas de especies por diferentes criterios, por estados, por áreas de importancia para la conservación de las aves, en el corredor, por áreas naturales protegidas. Entonces, por ejemplo, te vas a estados, te vas a la Ciudad de México y ahí podrás ver las especies de aves para esta región. Entonces, ambas son buenas para que explores los listados. También puedes descargar, es que las posibilidades son muchísimas, la aplicación de Merlin. Esta aplicación está... eh, ups. Esta aplicación está desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de Cornell, también en coordinación con nuestra área en Conavio para las traducciones y para el buen funcionamiento de la aplicación en general. Y en esta app, pues es una guía de aves, entonces puedes descargar paquetes para México y luego filtrar para la Ciudad de México. Te recomiendo que estés al tanto porque Miguel durante este mes nos va a dar una charla sobre Merlin y cómo utilizarla. Muy bien, siguientes. Eh, Pepe, ¿qué herramienta nos recomiendas para... Ups, vamos a regresar a la cámara. Muy bien. ¿Qué herramienta nos recomiendas si nuestro presupuesto es muy bajo? De nuevo, yo les diría que fueran por esta, yo la conozco, es muy buena, cuesta entre 1,700 y 2,000 pesos, no es tanto y les puede durar 10, 15 años o más. Es muy sólida, es muy buena y funciona excelente. O sea, las más básicas de esta marca, no sé, o sea, son ya muy, muy buenas. Entonces no se dejen guiar porque es muy básica, es muy buena. Alberto Torres, ¿cuáles son tus apps preferidas para dibujar en el iPad? Procreate. Procreate, esta app fue desarrollada por ilustradores para ilustradores. O sea, dentro del comité de Procreate llamaron a muchos ilustradores top del mundo y les dijeron cómo se imaginan una app pensada para los ilustradores. Entonces, por eso es tan intuitiva y práctica. Sí hay que acostumbrarse a algunos gestos, pero está pensada para pintar y es muy ágil, muy eficiente, no se traba. Y la verdad es que la dinámica de los pinceles yo creo que hasta Photoshop no las tiene. Son mucho más complejas y más ricas en Procreate. Pero bueno, al final del día tienes que fijarte en el modelo de tu iPad porque si quieres utilizar una de estas plumas no es compatible con todos los modelos. Alberto Torres, ¿cuáles son tus apps? Ah, no te la leí, perdón. Zach Foster, ¿puedes mencionar de nuevo la app que ocupaste para este dibujo? Sí, Procreate, como procrear en inglés, Procreate, así se llama y así la encuentras en la App Store. También hay una versión para teléfono de Apple, si tienes uno, yo no tengo, pero también hay una versión para ese. René Vela, ¿cuánto tiempo llevas utilizando software para ilustración digital y cuánto ilustrando de manera general? Ilustrando desde que tengo memoria, desde que tengo 6 años, dibujo. A los 9 empecé a guardar mis dibujos de manera sistemática y a proponerme mejorar. Y ahí tengo una
cantidad de carpetas y carpetas de dibujo. La ilustración digital llegó a mi vida muy temprano. A los 13 años me compré mi primera tableta. Era una tableta chiquitita, muy básica, de la marca Actec. Yo estaba en línea en una comunidad de artistas y veía cómo dibujaban digitalmente. Empecé a ver tutoriales, a intercambiar tips y así fui creciendo. Entonces en esto ya llevo, empecé a los 13, tengo 26, llevo 13 años. Llevo 13 años dibujando digitalmente y con el iPad apenas llevo 2. Es algo que incorporé muy recientemente a mi trabajo digital y el resto del tiempo estoy utilizando algo así. Entonces, repito, no las menosprecien por ser las básicas y baratas. Son excelentes y los profesionales las utilizan a nivel mundial. Dalila García, ¿qué otras plataformas puedo consultar para saber los detalles de las estructuras del espécimen estudiado? En especial aquellas estructuras que podemos dejar de lado sin saberlo, por ejemplo, las plumas del oído. Ahorita no tengo el nombre, pero hay ya algunas bibliotecas digitales donde tienen fotografías de alta calidad, en algunas ocasiones fotografías 3D. Me parece que el laboratorio Moore de ornitología ya tiene varios ejemplares así, donde puedes el ejemplar en 3D darle vuelta, acercarte, alejarte, es increíble. Entonces, para aves sé que existe esto. Yo he visto que varias colecciones internacionales tienen sus ejemplares fotografiados donde puedes acercarte bastante. Entonces, te recomendaría buscar en Google como, este, no sé, buscas algún, perdón, perdón, es que me cansé un poco, alguna colección natural y pones biblioteca de imágenes y seguramente te va a aparecer alguna. De otro modo, te diría que te fueras a alguna colección en el Instituto de Biología y en la Facultad de Ciencias. Hay colecciones muy buenas de mamíferos, anfibios, reptiles y aves de México. Y seguramente si pides permiso y expones tus motivos, te van a mostrar los ejemplares sin problema. Karina Torres Cruz, ¿a qué ilustradores admiras y has aprendido de ellos? Muchísimos. De los ilustradores tradicionales me gusta M.C. Escher, por supuesto Miguel Ángel, Alfons Mucha, que es checo. De ilustradores digitales me gusta mucho Jake Parker, me gusta mucho Luis Van Baarle. Si quieres, al final en comentarios, en un ratito te dejo una lista de inspiraciones para mí, pero yo todo el tiempo estoy buscando inspiración, navego Instagram, navego galerías de artistas que me gustan, porque lo disfruto mucho y sin querer aprendo muchísimo cuando veo ilustraciones de otros artistas. Entonces, para aprender a dibujar mejor, también hay que ver muchos dibujos, estar expuesto al arte todo el tiempo. Pablo Reyes, algunos ilustradores científicos o naturalistas que recomiendes y dónde podemos seguir tus trabajos. Pues ilustradores naturalistas que te recomiende. Pues yo te recomiendo que navegues los que ya presenté al inicio, como de Gould, como de Gunther, como de John James Audubon, esos son como los clásicos. Ilustradores mexicanos muy talentosos, te recomiendo que sigas el trabajo de Aslam Narváez, ha ilustrado mucho para Conavio. Ay, perdón, es que el nervio. De Aldi Oyarzábal, trabaja en la Facultad de Ciencias, es muy bueno ilustrando orquídeas e insectos también. Ay, se me olvidó su nombre, perdón. De Elvia Esparza, una ilustradora botánica que trabaja en el Instituto de Biología, y todos esos nombres, si los buscas, te van a salir ilustraciones suyas. Antonio Pineda, por supuesto, también ha ilustrado mucho para Conavio. Hace paleoarte y también ha ilustrado muchísimas aves. Y he tenido la fortuna de que varios de ellos han sido mis profesores. Entonces te los recomiendo mucho. ¿Y dónde puedes seguir mi trabajo? Muchas gracias. No sé si puedo hacerme promoción, pero tengo una página en Facebook que se llama Mod Inc. y ahí subo algunos dibujos, o en Instagram como Asabarino. Y ahí subo algunas ilustraciones naturalistas. Y también hago algunos lives de ilustración por si les interesa. Bueno, pues creo que son al menos todas
preguntas principales, si no algunas las contestaré eh, en un rato. Cualquier cosa me pueden escribir y preguntar y con mucho gusto les puedo dar recomendaciones, pasar tutoriales, si tienen duda del material que comprar, si tienen dudas de si entrar a la ilustración digital, con mucho gusto los escucho y responderé. Gracias por quedarse hasta ahorita, gracias por la invitación a dar esta charla y espero hayan aprendido y les haya gustado. Muchísimas gracias y que estén muy bien.